en el programa de atraídos, ¿no?, de la UNI, en el desarrollo del programa doctoral. Trabajo en el Departamento de Química Atmosférica y Clima de un centro de investigaciones en Madrid, ¿no?, que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un organismo estatal que solo nos dedicamos a la parte de investigación. Visto desde el espacio, ¿no?, la Tierra es una esfera muy bonita, multicolor, tiene nubes blancas, regiones cubiertas de nieve, océanos azules, continentes marrones, áreas blancas que hacen que la Tierra sea, pues, un planeta espectacular, hermosa, ¿no?, y que la atmósfera es apenas una parte muy pequeñita que envuelve y hace posible la vida en este planeta, ¿no? La atmósfera tiene varios estratos, como saben ustedes: troposfera, la parte que nos atañe, la que debajo de ella vivimos; está la estratosfera, que incluye una capa clave para la vida, la capa de ozono, ¿no?, y luego vienen las demás partes de la atmósfera. ¿De qué está compuesto la atmósfera? ¿No? Sabemos, en gran parte es nitrógeno, un 78%, oxígeno, un 21%, y apenas tiene, pues, un 1% pequeñito, ¿no?, de lo que llamamos contaminantes. Ese 1%, parece mentira, condiciona todo lo que atañe a la vida, ¿no?, en la Tierra. Estos contaminantes están en el agua, están gases nobles como argón, neón, helio, CO2, ¿no? CO2, saben ustedes, un gas de efecto invernadero, ¿no? Está metano, otro gas de efecto invernadero. Las concentraciones no son tan altas, son partes por millón, ¿no? Sin embargo, esto es clave en todo el problema climático que tenemos, ¿no? Y dentro, estos de aquí, pues, se pueden analizar, se pueden medir con sensores, sobre todo basados en infrarrojo, y son sensores portátiles. Muchos ayuntamientos, municipalidades, zonas urbanas lo disponen para el control de calidad del aire, ¿no? Hay una parte pequeñísima, ¿no?, de este conglomerado de contaminantes, que son las trazas. Las trazas son aún mucho menos concentrados en la atmósfera, están por debajo de las partes por millón. Y estas trazas están en concentraciones de partes por billón o partes por trillón, ¿no? Y estos son extremadamente reactivas, son catalizadores de reacciones atmosféricas, son reacciones primarias que van a definir cómo es nuestra atmósfera. Entre ellos están los óxidos de nitrógeno, ¿no?, dióxido de nitrógeno emitidos sobre todo por la parte de parque automotor, ¿no? Están los compuestos orgánicos volátiles, está el ozono troposférico, ¿no? Están los radicales hidroxilo, los radicales hidroxiperoxilo, el formaldehído, está el ácido nitroso, están los óxidos halogenados, a lo que más adelante van a ver cómo llevo el interés de ese compuestos. ¿Cómo se detectan estas especies? Ya no es inmediato, ya es más complicado detectarlos. Sobre todo se necesitan espectrometrías ópticas, espectrometrías de masas, ¿no? Ya es mucho más caro y más sofisticado el poder determinarlos. ¿Por qué? Porque no, están en muy pequeñas cantidades y casi todas ellas viven poquito, ¿no? Minutos, segundos, fracciones de segundos. Son radicales extremadamente reactivos, las que van a desencadenar como reacciones primarias para que otras reacciones sean a nivel global, a nivel de toda la atmósfera. ¿Cuáles son las fuentes de emisión de los gases contaminantes? Pues están las emisiones antropogénicas creadas por el hombre, ¿no? Y están las fuentes naturales también, ¿no?
las antropogénicas, como podrán ver, todas esas emisiones industriales, el parque automotor, eso es bastante habitual, ¿no? En ciudades, incluso como Tumbes, se puede ver todo este smog. Lima, ya ni hablar, ¿no? Grandes urbes, México, Shanghái, Madrid mismo, ¿no? Son ciudades donde uno ve este tipo de cosas. Ahora, las fuentes naturales, las emisiones volcánicas, ¿no? Cantidades gigantescas de dióxido de azufre y de muchísimos compuestos, ¿no? Está el mar, ¿no? El mar también es un emisor enorme de contaminantes, ¿no? Están los incendios, varios de ellos provocados, ¿no? Pero otros también incendios naturales, ¿no? Todo esto hace que nuestra atmósfera, pues dependiendo de lo que pase, ¿no? Es una atmósfera cambiante, es una atmósfera donde la emisión de gases, de partículas contaminantes, todos esos productos secundarios de oxidación definen, ¿no? La naturaleza oxidante de la atmósfera, el carácter de la atmósfera que respiramos. Y esto influye en la calidad de vida. Depende cómo es nuestra atmósfera para que también sea modulada el tipo de vida que llevamos. Y naturalmente es una preocupación de todos. ¿Por qué? Porque a todos nos atañe este problema, ¿no? Y es fuente de documentos sensacionalistas, muchos son catastróficos, todo el mundo opina, ¿no? Pero no hay una base para una opinión alegre, porque claro, en la historia de la Tierra y en la historia de la humanidad no ha sido un remanso de paz y que ahora bueno pasa, no, ha sido una historia muy tremenda y muy terrible, ¿no? Solo que hay procesos que se aceleran, ¿no? Procesos que quizás no deberían acelerarse, se aceleran y se intensifican. Entonces, ¿eso qué implica? Que es importante un estudio sistemático. Para eso tenemos, ¿no? Tecnologías experimentales, tecnologías de modelización. Esto es ciencia, tecnología, para poder abordar este tipo de problemas, ¿no? Que nos atañe en la actualidad, ¿no? Y esto, cuando hay un estudio sistemático, un estudio científico, ¿no? Entonces esto nos puede permitir, ¿no? La predicción de cambios en la composición de la atmósfera, ¿no? Y esto, naturalmente, permite estimar con cierta confianza el grado del cambio climático que podemos, y seguramente y casi la evidencia empírica dice que la sufrimos, ¿no? Entonces, esto es como el calentamiento global, pero es bastante discutible. Hay una evidencia empírica, ¿no? De que está pasando, ¿no? Pero todavía hay sectores pues, que también lo niegan y también tienen sus bases, tienen sus razones, ¿no? Pero la evidencia es bastante grande, bastante contundente. Bien, ¿cómo se detectan pues, estos gases traza, ¿no? Se puede hacer desde tierra, desde plataformas, y también se puede hacer y se hace detección remota desde satélites, ¿no? Y sobre todo usando espectrómetros ópticos. Hay un espectrómetro de las varias, de una amplia variedad, los llamados DOAS, que les voy a mencionar. En tierra se hacen medidas locales, ¿no? Y también, ¿no? Se utilizan aviones, ¿no? Suelen volar a 15 kilómetros de altura. El problema de estos vuelos con instrumentación, los precios son altos y son poco frecuentes. También se mandan sondas, globos, que pueden llegar hasta los 30 kilómetros de altura, ¿no? Y esto permite el acceso a grandes alturas, pero implica dificultades logísticas, el precio también es bastante alto. Se montan también en barcos. Nosotros tenemos un DOAS, actualmente un barco que está haciendo medidas para hacer medidas globales, ¿no? Y desde los satélites que nos permiten cobertura global, la NASA y otras entidades tienen satélites que mandar un satélite pues es un costo muy alto, pero la información de los que ya hay es una información accesible. Bien, este instrumento
DOAS es un acrónimo del Differential Optical Absorption Spectroscopy, ¿no? Este instrumento está basado, es uno de los que nosotros tenemos, este instrumento, por eso les quiero mencionar. No es muy costoso, no es muy caro, pero es bastante eficaz, ¿no? Este instrumento se basa en la absorción, ¿no?, de compuestos, ¿no?, una absorción diferencial de secciones eficaces, ¿no? Entonces, hay bandas, ¿no?, en las cuales, por ejemplo, si nosotros queremos registrar el radical óxido de cloro, está en la banda ultravioleta, tiene esa estructura fina, ¿no? Si queremos ver el dióxido de cloro, otro compuesto, otro radical también muy pernicioso, tiene esa forma en otra zona, entre 300 y 400 nanómetros. Está el óxido de bromo. Ese óxido de bromo está igual, tiene una estructura fina de esa forma, como les indico, o el dióxido de bromo, o el óxido de yodo, que es un radical también que emite el mar, ¿no? Y casi todos ellos tienen esa característica por la identificación por la huella digital, ¿no? Nosotros tenemos un DOAS, ¿no?, en el campus del CSIC en Madrid, en un edificio, en la 6ª planta de un edificio, ¿no? Está montado, es un telescopio de Newton, ¿no?, con toda su óptica, y tiene como fuente una lámpara de xenón. Actualmente las lámparas ya no se usa lámpara de xenón, sino diodos, ¿no? Y este instrumento, ¿no?, para duplicar el camino óptico, dispone de espejos en una plaza muy bonita que se llama la Plaza de Cibeles. Hay un edificio, está ahí los espejos en la parte superior. Los que conocen Madrid o si van a Madrid, es una visita obligada, se llama la Plaza de Cibeles. Y este es el Palacio del Correo, que ahora es sede del gobierno regional, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestros espejos, nos prestaron un pequeño espacio y ¿no?, el recorrido de la emisión de la lámpara de xenón va a ser más o menos 2.400 metros, ¿no? En ese trayecto es donde la presencia de estas trazas, particularmente dióxido de nitrógeno, el ácido nitroso o óxidos halogenados, si hubiera, ¿no?, estos o el formaldehído, ¿no?, estos van a absorber, ¿no?, en ese camino. Naturalmente el camino es doble porque la concentración es muy pequeña, entonces necesitas un camino largo un camino óptico largo para que puedas detectar la presencia de estos radicales particularmente. También disponemos de otra versión, ¿no? El Max DOAS es un multiaxial DOAS, lo tenemos en la azotea de ese edificio, es muy versátil, es portátil este instrumento. El Max DOAS recibe luz solar dispersa en múltiples direcciones por encima del horizonte y que nos va a dar una información espacial. Su fuente es el Sol, ¿no? Sin embargo, el análisis de datos es bastante más complicado que el LOMPAN DOAS, el anterior, ¿no? La ventaja es que es portátil, ¿no?, y se puede llevar, pues, a distintos sitios, a diferencia del anterior. Esta es una herramienta muy potente para monitorear gases traza, ¿no?, en capas cercanas a la superficie. Bien, con esa información, nuestro grupo tiene programas de modelado atmosférico y climático. Uno de ellos es el CAMCHEM. La gran diferencia de otros programas de modelización atmosférica es que en este programa se incorporó reacciones químicas, ¿no? Porque ahora ya muchos programas incorporan reacciones químicas, porque clima, atmósfera, siempre ha sido más de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, la química sí ha intervenido tangencialmente, pero ahora, ¿no?, estos programas, ¿no?, involucran, ya incluyen reacciones a nivel molecular, ¿no? Entonces, esas reacciones a nivel molecular, ¿no?, incluyen estas partículas, estos radicales, estas especies, ¿no?, muchas de las cuales no se conoce información experimental. ¿Qué parámetros necesitamos de estos compuestos que participan en la atmósfera o en el clima? Pues su estabilidad energética, los parámetros cinéticos, las velocidades de una reacción dada, ¿no?, y si hay luz, ¿no?, luz solar, ¿no?, secciones eficaces de absorción, porque hay procesos fotolíticos que son clave de numerosas reacciones atmosféricas.
todo esto, ¿no?, sirve, pues, si no hay valores experimentales, en muchas especies no tenemos valores experimentales. Entonces, ¿qué se hace? Se usa mecánica cuántica. Con mecánica cuántica, con cálculos computacionales, ¿no? A nivel de ab initio, los DFT, los CASPT, hay un montón de metodologías. Entonces, con esa metodología teórica se predice o se calcula esos parámetros cinéticos, fotolíticos, incluso se diseña especies que aún no han sido detectados. Es el caso de la contaminación de mercurio. Nosotros, cuando estudiamos contaminación de mercurio en el aire, ¿no?, encontramos, ¿no?, productos que no se habían detectado todavía. Los postulamos de que eso es verdad, eso existe, estábamos seguros, porque, ¿no?, a nivel cuántico te garantiza que la estabilidad energética de ese compuesto. Solo faltaba detectar, y hace muy poquito, ¿no?, esos compuestos fueron detectados, ¿no? Un grupo finlandés llevó un espectrómetro de masas al polo norte y otro al polo sur, y encontraron lo que nosotros, era un grupo que colaboramos, y encontraron esas especies que nosotros habíamos predicho. Esta debe salir muy pronto en la revista Science, esos resultados. Muy bien, entonces, esos parámetros se incluyen en los programas de modelado atmosférico. Y esto, pues, permite estudiar, ¿no?, el papel de la química en el clima, por ejemplo, actual, ¿no?, en el pasado, porque también hay paleoclima, y predecir su papel en el clima del futuro. O sea, la química está metida a nivel molecular, ¿no?, para estos estudios de cambio climático, atmosférico, etc. Bien, ¿qué tiene que ver las especies halogenadas? A lo que voy, ¿no? Sus fuentes de emisión son como fuentes naturales, por excelencia es el mar, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Pues, en particular en nuestro país, toda la costa del país, saben que tenemos una costa con una vida amplia, ¿no? Fitoplancton, peces, son emisores de halógenos, ¿no? Nuestro país es una potencia pesquera, ¿no?, y el mar es una fuente natural de estos halógenos. Y estos halógenos, normalmente, los que emiten el mar, son especies con tiempos de vida muy cortos, en el sentido de que viven hasta antes de reaccionar menos de medio año, menos de 6 meses. ¿Qué destacan entre esos compuestos? Los halocarbonos, ¿no?, el tribromometano, dibromometano, bromoclorometano, etcétera. Esa combinación de bromo, cloro, yodo con un orgánico como es el metilo, ¿no? Por eso son los halocarbonos. Estos son los compuestos, tienen esa estructura, en negrito es el átomo de carbono, este es un bromo, este es un cloro, y lo que le falta, pues, un par de hidrógenos. Son moléculas pequeñitas, ¿no?, y estos son generados, pues, en el mar, ¿no? Y también, aquí no he incluido, óxidos de cloro, óxidos de bromo, etc. Y esto se generan por la actividad del fitoplancton, de las algas marinas. A eso me refiero cuando Perú es una zona, tiene una costa riquísima en esta flora y también en la fauna, ¿no? Entonces, ahora, aparte del mar, también están los volcanes, ¿no? La zona al sur del Perú es una zona muy volcánica y emite bastante halógenos. También en la quema de biomasa, ¿no?, los grandes incendios, ¿no?, también son generadores de halógenos. Ahora, hay fuentes antropogénicas, ¿no?, que genera la actividad humana, claro que sí, ¿no? Esas fuentes normalmente generan especies con tiempos de vida mucho más largos y están toda la familia de los fluorados, los que incluyen el flúor, ¿no? Entonces, los halofluorados o todos estos compuestos, PFCs, HFCs, HCFs, todos estos pueden vivir años, más de un año. Son compuestos muy reactivos con tiempos de vida largos. Bien, ¿de dónde vienen estos? Pues de los aerosoles, muchos aerosoles, ¿no?
muchos, digamos, entre comillas, productos químicos de centrales industriales, pesticidas, centrales eléctricas, los vehículos del parque automotor, ¿no? Estos son los que contribuyen también a la generación de esa serie de compuestos con tiempo de vida largo. La química de los halógenos que involucra la atmósfera es muy compleja, bastante compleja. Miren, estos son los que emiten el mar, ¿no? Los compuestos, los halometanos, ¿no? Donde aparte de todos estos halometanos está también los óxidos de bromo y cloro, que no los he incluido, ¿no? En la parte de compuestos bromados, pueden ver todos los caminos de reacción que hay, es bastante complejo, se conoce, ¿no? Esta parte es de los de yodo, ¿no? Aquí pueden apreciar todas estas especies fundamentales, cómo se forma, de dónde viene, se conoce, donde el efecto de la luz está bastante presente. También están este otro grupo, ¿no? Perdón. Está el grupo del cloro, ¿no? También podemos ver compuestos muy parecidos entre los clorados, bromados y iodados, ¿no? Entonces, de estos, ¿cuáles son, digamos, los productos estrella? Están los átomos sueltos, ¿no? En todas estas reacciones es posible ver átomos sueltos de bromo, cloro y yodo, ¿no? Y también los óxidos de bromo, de yodo, de cloro. Estos son, digamos, esas especies que pueden desencadenar un montón de reacciones. Son como las especies estrella. En una modelización encontramos que halógenos como yodo y bromo suelto, ¿no? Que están producidos por la fotoquímica diurna de precursores, ¿no? Estos, en una modelización climática, ¿no? Postulamos que alcanzarían la capa de la tropopausa tropical, formando verdaderas bandas de anillos o anillos tropicales, ¿no? Fue publicado en una revista Geophysics Letter en 2016 por nuestro grupo, y nosotros postulamos que entre 14 y 17 kilómetros, porque tiene que estar presente la luz del Sol, ¿no? Y siguiendo al Sol habría un semianillo, ¿no? Más o menos a 14 kilómetros de yodo atómico, y un poco más alto de bromo atómico acompañando a la Tierra. Eso es un modelo, postulamos. Está por comprobar. No, esos semianillos superpuestos de átomos de bromo y yodo estarían siguiendo al Sol y circulando los trópicos, ¿no? ¿Qué queda? Pues comprobarlo, esa previsión que tenemos, ¿no? ¿Por qué no lo comprobamos? La NASA nos ha ofrecido un dron, ¿no? Para poder montar un instrumento que detecte. El problema es que el instrumento, su límite de detección, está un poco por encima de la concentración que tenemos. Es un problema técnico. En cuanto seguramente bajemos, entonces con mucho gusto nos prestarán ese dron para poder detectarlos y a ver si tenemos razón, ¿no? Entonces, ahí queda esa parte que les he comentado. Las mediciones de compuestos orgánicos de bromo, ¿no? Sobre todo particularmente, ¿no? A nivel experimental, se hizo cerca de la capa tropopausa tropical, más o menos a 17 kilómetros. Estos resultados se publicaron apenas en una revista PNAS en el 2015 y estuvieron basados en una misión llamada ATREX de la NASA, donde la NASA puso un avión, un Global Hawk, ¿no? En la cual se montó instrumentos de DOAS, ¿no? ¿Para qué sirvió esto? ¿No? En la zona del Pacífico, en la zona de Oceanía, entre Oceanía y Asia. Con esta campaña medimos por primera vez la concentración, que está en el orden de partes por trillón atmosférica, de compuestos de bromo, de origen natural, ¿no? En esa campaña se registraron la presencia de bromuro de metilo, dibromometilo, concentrado más en la presencia de bromo, se registraron, ¿no? Entonces, esto
¿no? Yo como resultado que la concentración total de estos compuestos bromados, ¿no? Depende en la zona del oeste o el este, ¿no? La concentración alcanza, ¿no? Concentración por emisión natural, ¿no? 3.84 partes por trillón en la zona oeste y 3.18 partes por trillón en la zona este. Y ya a 17 kilómetros, ¿no? Estamos con emisiones llegando a la tropopausa, y si esos pasan a la estratosfera, pueden alcanzar a la capa de ozono. Y ahora les voy a mostrar, ¿no?, cómo es eso, ¿no? Entonces, esta medida es de la emisión natural, ¿no? Aparte hay mediciones de emisiones antropogénicas que son mucho más, ¿no? Estos son, digamos, inevitables, porque estas son fuentes que provienen del mar. Bien. Ahora, los gases eso es en la troposfera. En la estratosfera también hay gases con halógenos, ¿no? Hay una mezcla grande, ¿no?, tanto de los de vida corta, de los de vida larga, en las cuales la radiación ultravioleta por encima de la capa de ozono es la que domina las reacciones químicas, ¿no? Y entonces, la parte más activa, los más reactivos, son los óxidos de cloro, monóxido de cloro, monóxido de bromo, bromo atómico, cloro atómico, yodo atómico, monóxido atómico. Son las estrellas, ¿no?, ya en las zonas estratosféricas. Bien, ¿qué tiene que ver el ozono con todo esto, ¿no? Ya les he comentado de los halógenos. Ahora veamos el ozono. El ozono es un gas, aquí le pongo que tiene dos caras. ¿Por qué tiene dos caras? Miren, el ozono es una molécula muy bonita, 3 átomos de oxígeno, formando, ¿no?, un triangulito, ¿no? En la atmósfera superior, en la estratosfera, ¿no?, forma la capa de ozono, ¿no? Y esta capa, pues, protege la vida en la Tierra de la dañina radiación, de las bandas dañinas de ultravioleta, ¿no? Entonces, es una capita que nos permite, pues, la presencia de la vida tal como lo conocemos, ¿no? Y filtra la radiación que podría causar, pues, estragos en las formas de vida. A nivel del suelo, en la troposfera, ¿no?, es un contaminante tóxico. O sea, arriba en la estratosfera es la bendición, pero abajo en la troposfera es la maldición. Por eso el ozono es un gas de doble cara, ¿no? Y entonces, el ozono atmosférico, ¿no?, si lo vemos a grandes pasos, pues el ozono, esto es en la estratosfera, en la capa de ozono, el 90% del ozono está metido ahí, en esa capa de ozono, ¿no? Esta fue descubierta en 1913 por Fabry y Buisson, ¿no? Y ya en la troposfera forma ese smog, por eso lo pongo en rojo, el smog de ozono. Contiene un 10% del ozono atmosférico, pero sin embargo es pernicioso, ¿no? Bien, ¿cuál es el mecanismo de la formación del ozono estratosférico? Eso fue descubierto por Chapman en 1930. Es un mecanismo muy sencillo. Uno tiene la molécula de oxígeno frente a radiación, sobre todo ultravioleta, lo rompe a esta molécula de oxígeno, ¿no?, en 2 átomos. Bueno, un átomo libre coge a su vez una molécula de oxígeno y forma el O3. Perfecto, así se forma el ozono, ¿no? Y también se forma cuando la luz reacciona, es un proceso fotolítico, con emisiones de óxidos de nitrógeno, ¿no?, compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, también de esa manera se puede formar. La concentración de ozono término medio está entre los 2 y 8 partes por millón. Ahora, un ejemplo es si todo el ozono fuese comprimido a la presión del aire a nivel del mar, esta tendría una capita de 3 milímetros de espesor, o sea, no es mucho globalmente, ¿no? Bien, la formación y destrucción del ozono es un proceso dinámico. Se forma con un átomo de oxígeno, como os he mostrado, ahí va, pero también se puede romper, ¿no? Y se rompe, ¿no?, desaparece y vuelve a regenerar el átomo de oxígeno y
¿no?, en la molécula de oxígeno. Entonces, está en permanente equilibrio. Y ese equilibrio hace que la capa de ozono exista. Se rompe, pero también se forma. Se rompe, se forma. El problema es el proceso natural de equilibrio se puede romper para un lado o para otro cuando hay un agente externo. Cuando ya el equilibrio se ha alcanzado en una reacción química y pones un agente externo, entonces la reacción puede derivar en un solo lado. Y eso pasa cuando hay presencia de halógenos, ¿no?, de halógenos que altera ese equilibrio. Pero hay halógenos que se han formado de forma natural y la formación de ozono o la destrucción ha alcanzado un equilibrio. El problema es cuando el hombre interviene. Entonces hay un exceso de esa formación de halógenos, ¿no? Y a eso, ¿no?, lo que llamo yo, ¿cómo se produce el efecto pernicioso de los halógenos sobre la capa de ozono? ¿Cómo? Pues la presencia de estos óxidos, particularmente óxidos de halógenos como óxido de bromo, óxido de yodo, ¿no?, cuando incide radiación, sobre todo ultravioleta, rompe esta estructura, ¿no?, y esa estructura rompe para formar bromo atómico o yodo atómico y el oxígeno también atómico. El bromo atómico o el yodo, ¿no?, tiene apetencia. Cuando se encuentra con el ozono, lo destruye, ¿no? ¿Para qué? Para volver a formar este óxido y emitir, ¿no?, oxígeno molecular. Entonces, este es un círculo, ¿no? Y ese círculo, ¿no?, de la destrucción de ozono para regenerar nuevamente el óxido de bromo o de yodo y hacer este círculo, ¿no?, rompiendo, generando oxígeno, ¿no?, rompiendo ozono, destruyendo ozono, es una máquina. Estos compuestos, estos óxidos de bromo y yodo, son una máquina de romper ozono, de destruirlo. Miren, más o menos, este mecanismo lo publicamos en el 2015, ¿no?, y se estima que un solo átomo de bromo, este de aquí, ¿no?, puede destruir, ¿no?, uno solo 100.000 moléculas de oxígeno. Y en ese ciclo de rotura es una máquina perfecta de destrucción de ozono, ¿no? Y eso es que los compuestos halogenados contribuyen a la destrucción de la capa de ozono cuando llegan hasta la estratosfera. Miren, en el 79 había un agujero enorme en el Polo Sur. En el 2000 esto ya era tremendo. En el 2013 también prácticamente el continente de la Antártica, un agujero enorme, ¿no? La mayor parte de los halogenados que llegan a la estratosfera procede de emisiones antropogénicas generadas por el hombre, ¿no? Entonces, en 1987 se reunió el Protocolo de Montreal, un tratado internacional para proteger la capa de ozono, para disminuir, ¿no?, o eliminar la formación de halógenos por el hombre. 40 años después, ¿no?, mira, tarda muchísimo, ya este agujero no era ya de la envergadura de años anteriores, pero después de 4 décadas. Y en la actualidad, por el año 20, ¿no?, pueden ver, dependiendo de la estación, ya el agujero es bastante pequeño y mucho más pequeño, como les digo, dependiendo de la estación. Fíjense, con tan solamente, ¿no?, disminuir la producción de halógenos, ¿no?, como ha permitido regenerarse esta capa. Bien, la química de los halógenos que se emiten desde los océanos, ¿es solo una fuente perniciosa? ¿Es solo lo malo? Pues sí, para el ozono bueno, cuando alcanza la estratosfera y destruye la capa de ozono que nos protege, como les he mostrado. Pero es no para el ozono malo, que es el ozono de la troposfera, ¿no? El ozono es un contaminante atmosférico y también es un gas con efecto invernadero, ¿no? Esto, aparte de dañar los ecosistemas sensibles, pueden causar problemas respiratorios, ¿no?, y un aumento de la mortalidad. Miren, en 2017, el 1.4% de todas las muertes a nivel mundial se atribuyeron a la contaminación ambiental por ozono.
Esto es un ejemplo típico del smog de ozono en una ciudad de la India, en Amritsar, del 2027, ¿no? Bien. Lima es una orbe gigantesca y es un humo, no le digo que sea de ozono, pero eso es una foto real, ¿no? Y muchas ciudades, ¿no? ¿Cómo es? Pues no sabemos. Nadie ha medido halógenos, nadie ha medido contaminantes. Hay medidas de ozono, pero no son tan grandes. Curioso. Los estudios recientes, ¿no?, muestran que sin la ayuda de halógenos reactivos naturales para destruir de ozono, el nivel del mismo en el suelo sería aún peor, ¿no? Entonces, aquí viene que la presencia de halógenos baja la concentración de ozono, ¿no? Esto fue publicado con nuestro grupo de investigación en Nature el año pasado, ¿no? Este es el smog de ozono. En resumen, ¿no?, los halógenos marinos vendrían a ser limpiadores y amortiguadores naturales de ozono, ¿no? Bueno, este es un artículo, ¿no?, también de nuestro grupo, ¿no?, donde en este artículo se revela que las emisiones oceánicas de halógenos reactivos, con cloro, con bromo, con yodo, representan y representarán una fuerte amortiguación natural al incremento antropogénico de ozono en la troposfera durante el siglo XXI, debido al cambio climático. O sea, a pesar de todas las desgracias, ¿no?, estos, ¿no?, van a contribuir a limpiar. Cuanto más se caliente, digamos, la Tierra, estos pueden participar de una manera eficaz, limpiando esa parte, por lo menos, de ozono. Bien, hay una estimación, un 13%, y lo más importante es para las regiones costeras contaminadas, ¿no?, todas, particularmente Lima y todas las ciudades de costa, Trujillo, Lambayeque, no me extrañaría Tumbes, Piura, todas estas ciudades costeras, ¿no? Se pronostican, pues, significativas pérdidas de ozono a lo largo del siglo XXI. Doctor, le quedan 5 minutos. Y esto es muy importante, son beneficios importantes para la calidad del aire, ¿no? Entonces, como podemos ver, cómo los halógenos pueden ser benéficos y hay obviamente incertidumbres, cómo van a reaccionar los ecosistemas marinos al cambio climático, en particular en las regiones polares. Miren, recientes medidas, ¿no?, y hemos publicado, ¿no?, en una revista, en un PNAS recientes de este año, ¿no?, cómo hay reducciones considerables de ozono por la presencia de halógenos en amplias regiones de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. Todo esto en azulito, ¿no?, es la presencia de reducción de ozono troposférico, gracias a la presencia de halógenos emitidos cerca del Polo Norte, ¿no? Y en todo este contexto, ¿no?, lo que queremos es, en nuestro país, ¿no?, cómo se comporta. No hay estudios. Una de mis objetivos de investigación es cuantificar, medir en nuestras ciudades, ¿no?, en Perú, ¿no?, la presencia de halógenos, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo sigo creyendo, a pesar de que, por ejemplo, Lima es una megaciudad de más de 13 millones de habitantes, pudiendo ser mucho más contaminada, no lo es, ¿no?, comparado a otras ciudades, ¿no? Y hay datos que van mostrando. México, por ejemplo, México es súper contaminado, pero no está cerca del mar. Lima está muy contaminada, pero tiene una pequeña salvación. Está en la costa, tiene un limpiador natural, ¿no? Y muchas ciudades costeras, Tumbes está pegado aquí, ¿no?, al mar, ¿no? Y tenemos esos limpiadores naturales, ¿no? Es una pequeña alegría dentro de todo el cúmulo de desgracias, ¿no? Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos entonces nuevamente al doctor Juan Dávalos por su brillante participación. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. Bien, por allá hay dos personas que quieren preguntar y con eso terminamos. Profesor Dávalos, interesante su exposición. Yo quería hacer una pregunta un poquito tangencial cuando usted indica que la contribución de cálculos cuánticos que han ayudado mucho a la elaboración. En perspectiva, cuando mi poca experiencia trabajando un poco con fluidos, más bien noto que los cálculos cuánticos, como los ponen a un lado, como que uno no necesita mecánica cuántica, ¿podría enfatizarnos cuál es la influencia de los cálculos cuánticos de manera que podemos entusiasmar a nuestros estudiantes para que vayan a esas herramientas? Y, por favor. Es mi caso, ¿no? Yo no soy, no estoy formado en clima, en atmósfera. Soy un señor que utiliza diseño molecular, cálculos de FT, cálculos ab initio y también experimentos para medir cuestiones básicas, estabilidad, termodinámica, el diseño de una especie, no, sus propiedades básicas, ¿no? Entonces, el grupo con el que trabajo, ¿no? Se incorporó a nuestro centro. Pues un grupo que manejan modelos climáticos. Y los modelos climáticos, el gran grueso del modelo climático están ecuaciones como la Navier-Stokes, mecánica de fluidos, ¿no? Ese es un coto muy de física convencional, obviamente, porque son grandes cosas, grandes masas, métodos numéricos, supercomputadores, porque los datos son gigantescos, ¿no? Para predecir clima, etc. La gran contribución, bueno, de nuestro grupo, el toque de distinción es haber introducido reacciones químicas en ese modelo, ¿no? Haber compatibilizado reacciones químicas. Por eso, muchas predicciones la hemos acertado, ¿no? ¿Por qué? Porque en un programa climático no está metido aquello. Sí se estima por encima, ¿no? Entonces, el haber introducido reacciones químicas en determinados comportamientos, ¿no? Con parámetros como cómo este precursor primario va a decantarse en una u otra forma, o el tiempo de vida, cómo calculamos cuánto vive nuestro óxido de bromo o nuestro compuesto contaminante, cuánto vive a la luz solar, por ejemplo, es un problema de fotólisis, hay que calcular su sección eficaz, su área que va a ver a la longitud de onda donde va a impactar, ¿no? Eso se puede calcular. Ahora, ¿se puede medir? Claro que se puede medir, pero si no hay medida, ¿no? Eso hemos tenido, como les comentaba, en compuestos de mercurio, no hay medidas, nadie quiere hacer experimentos, no son fáciles, hay pocos experimentos. Entonces, ¿de qué dispones? Ahí está la mecánica cuántica, ¿no? Con mecánica cuántica tú puedes diseñar las especies, postular especies por los efectos que tienen. Y con eso tú calculas sus constantes de disociación, por ejemplo. Calculas esas y eso lo validas tu metodología, porque ese tu método reproduce un resultado experimental. Como es difícil de hacer un experimento con una especie que no lo tienes, hay que recurrir a esta herramienta, ¿no? Es una herramienta pues poderosa. Eso nos ha dado bastante alegrías y bastante formas de... ¿Cómo nosotros postulamos que a 14 kilómetros hay una capa de halógenos de yodo, ¿no? Metiendo este tipo de reacciones, ¿no? Es la química, la física fundamental, básica. Aparentemente, bueno, esas reacciones, ¿qué tienen que ver? Pues tiene que ver y mucho, ¿no? Y el método, cuanto más potente, más preciso, obviamente el resultado del modelo es más fiable, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es capaz de reproducir una medida experimental que no lo tienes, ¿no? O que puedes... no vas a sustituir nunca el experimento, pero hay experimentos extremadamente complicados de hacerlo. Entonces, para eso recurres una herramienta tan poderosa como el diseño molecular, como mecánica cuántica, ¿no?
Esa es la importancia, digamos, de la ciencia básica para un problema tan complicado como puede ser clima, atmósfera. Bien, entonces nuevamente muchas gracias, doctor. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora, para continuar, tengo que comunicarles primero que el ingeniero Henry García Bustamante no ha podido llegar a tiempo para hacer su presentación, pero gentilmente el doctor Pedro Sanabria Pacheco ha decidido participar en este horario y ha adelantado la conferencia que tenía a su cargo. Por eso pido un aplauso para él. Él nos va a presentar el tema Desarrollo de secadores solares para productos agropecuarios, experiencia Perú. El doctor Pedro Sanabria Pacheco es profesor principal de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Ha desempeñado múltiples cargos en esta universidad. Es director y fundador del Centro de Capacitación para el Desarrollo, más conocido como CECADE, en la hermosa ciudad del Cusco. Ha participado en sendos eventos académicos, científicos y de divulgación de las energías renovables y tiene una experiencia en este campo de más de 40 años. En esta oportunidad, el doctor Sanabria nos va a brindar una porción de su extensa experiencia como docente e investigador. Tiene 40 minutos, doctor. Bien, muchas gracias. Buenos días. Al hacer este análisis sobre la experiencia peruana de secado, queremos mostrar qué avances tuvimos en este proyecto de la cooperación en el marco de un convenio de la GTZ con CITEC, UNI y universidades peruanas. Este proyecto se desarrolló entre 1981 a 1990. ¿No? Estoy mostrando algunos de los participantes del proyecto. Probablemente habíamos omitido la participación de algunos otros colegas a nivel nacional. Vamos a partir sobre la reserva y seguridad alimentaria en el país, ¿no? El Perú actual, los inicios del desarrollo de la energía solar, el proyecto de desarrollo de secadores solares de productos agropecuarios y otras experiencias relativas a lo que es transferencia de tecnología y difusión. Bien, todos hemos oído hablar sobre el imperio de los incas, el imperio del Tahuantinsuyo. Pero queremos rescatar de toda esta organización la capacidad que tuvieron ellas para conservar, ¿no?, una diversidad de productos alimenticios, que hoy constituyen, vamos a decir, la reserva alimenticia de los peruanos, ¿no? Tenían una organización basada fundamentalmente en una máxima divinidad que era el sol, representado básicamente por el Inca como hijo del sol. Había una nobleza y obviamente desarrollaron geográficamente su imperio, ¿no?, desde el río Ancasmayo en Colombia hasta el río Maule en Chile, ¿no? Se extendieron a lo largo de esta extensión y obviamente ellos, además de recolectar la información, la biodiversidad, eran expertos en lo que se llama el RAIMI, la fiesta de la innovación, la socialización de conocimientos y transferencia de tecnología. Bien, esta es una invitación a los que todavía no conocen el Cusco. Es una ciudad muy hermosa, los espera con los brazos abiertos. Bien, los antiguos peruanos han domesticado, adaptaron y conservaron una variedad de productos alimenticios, ¿no? Esta viene a ser la reserva de la alimentación peruana.
Si nosotros vemos, uno de los productos emblemáticos es el maíz, son 50 variedades de maíz. Aquí esta fotografía está mostrando el famoso maíz gigante de Urubamba. Las técnicas de conservación hasta ahora se siguen empleando los métodos ancestrales, es decir, el secado de productos, ¿no? Es una superficie sobre la cual se extienden los productos, en este caso el maíz, y es el sol y el viento el que se encarga de secar el producto hasta condiciones de almacenamiento, ¿no? Este es un método ancestral hasta el momento. Tal vez lo más distintivo en nuestro país son las más de 4.000 variedades de papa, ¿no? De papa dulce y amarga, ¿no? Entonces, estos también, para ser conservados, tienen que ser transformados, ¿no? Sobre todo en la época de frío, se lleva la papa a las zonas altas por encima de 4.000 metros y se espera una buena helada para liofilizar y deshidratar este producto, ¿no? Entonces, esta es la forma como se utiliza en estos momentos la papa, es el chuño en sus diferentes variedades, y obviamente el tiempo de conservación son, por algunos se ha encontrado vasijas conteniendo chuño todavía en ciudades incas, ¿no? Actualizadas. Si seguimos con esta mirada, vamos a encontrar la quinoa, la kiwicha, la cañigua, que hasta el momento viene a ser la reserva nutricional, ¿no? Altos contenidos de proteína, ¿no? Sobre todo la quinoa se ha hecho mundialmente famoso, ¿no? Por ser un alimento muy rico, ¿no? Y obviamente el secado es en la misma mata y luego se procede al trillado y la conservación, ¿no? En estado natural, la quinoa también, por su constitución, puede conservarse por muchos años. En cuarto lugar, podemos señalar por la importancia nutricional el tarhue, ¿no? El chocho, el lupino andino, el chuchus muti o altramus, ¿no? El lupinus mutabulis. Entonces, este es un producto también muy diseminado en todos los rincones del país. Se seca en planta, luego para utilizar hay que desamargar porque es muy amargo y luego secar, ¿no? Entonces, en el mercado uno puede encontrar el tarhue en forma de mote fresco, puede encontrar como harinas con un alto contenido nutricional. Todos conocemos la coca, ¿no? La coca hasta ahora extendida. Estamos hablando de los usos nutricionales de la coca, de los usos medicinales, no de la otra coca que desluce mucho a países como el nuestro, ¿no? Entonces, hasta el momento podemos ver en los mercados, ¿no? Sobre todo andinos, la venta de coca, porque el chacheo, el masticar la coca, sigue siendo una actividad cultural. Los camélidos sudamericanos, la vicuña, la alpaca, la llama, el guanaco, también constituyen un factor importante dentro de la reserva alimenticia del país, ¿no? La lana, las fibras de alpaca, la textilería, ¿no? Las chalonas, los charquis, hasta este momento se sigue utilizando como método de conservación, es decir, se utiliza la sal y luego se seca, ¿no? Como método de conservación. El cuy, ¿no? Constituye también un alimento esencial dentro de la alimentación en sierra, costa y selva en el país. En todos los rincones del país se come el cuy en sus diferentes variedades. En el Cusco es muy típico, ¿no? En todas las fiestas tradicionales este plato que se llama el chiriucho, o sea, una comida fría que contiene no solamente el cuy, ¿no? Sino la gallina, la tortilla de maíz y muchos otros productos que le prestan mucha relevancia en el Cusco. La variedad de peces de mar, ríos y lagos, se sigue empleando el método ancestral
de usar la sal y exponer estas chalonas de pescado al sol. Y la preparación, obviamente, hay una variedad de platos que pueden ser utilizados. En fin, este es un mapa de la riqueza megadiversa, ¿no? Empezando de las culturas del norte, ¿no? Que han, digamos, a través de sus cerámicas han inmortalizado, por ejemplo, el pacay, los pallares, el famoso zapallo loche, ¿no? Que es esta otra, los ajíes, la palta, la chirimoya, en fin, una variedad de alimentos alimenticios. Y la gran mayoría de estos alimentos, para conservarlos, se requieren un proceso de secado. Bien, además de los recursos energéticos que ya han sido expuestos, ¿no? Una gran radiación solar en casi todo el territorio peruano, constituyen un elemento importante en este proceso ancestral de la conservación de alimentos utilizando la energía solar. Yo me voy a centrar en los alcances del Proyecto Nacional de Secado Solar de Productos Agropecuarios. Como ven, hace 40 años, los recursos tecnológicos en ese entonces no teníamos internet, ¿no? Como lo hay hasta ahora. Entonces se hizo un gran esfuerzo, una movilización, vamos a decir, del know-how de profesionales de diferentes regiones del país para tratar de desarrollar este proyecto con el objetivo, ¿no? Diseñar, difundir secadores solares para productos agrícolas y alimenticios, y la idea era contribuir a mejorar la calidad de vida económica y social de los habitantes rurales del país, sobre todo de las zonas más deprimidas. Entonces, en la fase 1, conociendo justamente la historia, la cultura muy rica en el tema de la conservación de alimentos, la fase 1 comenzó como la generación de una oferta tecnológica de secadores solares para el agro rural, que conllevó una serie de actividades, ¿no? Tratar de hacer un análisis por regiones sobre las necesidades de secado, qué potencial teníamos en las diferentes regiones, conocer los parámetros del secado tradicional. En segundo lugar, buscar información bibliográfica sobre la utilización de la tecnología solar para el secado de productos agropecuarios. La capacitación del equipo promotor, ¿no? Visitando centros donde había experiencia en ese entonces en el tema de la conservación y el secado de productos. El equipamiento, ¿no? Básico, una estación meteorológica, instrumental de campo para poder hacer este tipo de evaluaciones. Los estudios de laboratorio, ¿no? En la UNI se montó un banco experimental de secado, curvas de secado, parámetros de secado, para saber temperatura, humedad, velocidad de aire, humedad del producto, curvas de equilibrio, isotermas de sorción, entre otros. Y luego, obviamente, aprender sobre la teoría del secado, la psicometría, la termodinámica del aire húmedo, que nos ayudó mucho a entender estos procesos. Como ven, este era un resumen para ver cómo se secaban los productos y se siguen secando muchos productos en diferentes regiones, en diferentes pisos ecológicos. Por lo general se emplean tendales, patios, ¿no? Estos son patios para el secado de café. Se emplea la misma arena para el secado de ají, o el mismo terreno donde se cultiva el orégano, ¿no? Entonces se coloca una cama de paja y obviamente ocasionalmente se hace una remoción del producto. Estos se exponen al aire y se exponen a la radiación solar. Uno de los problemas que se analizó fue las variables meteorológicas, la intermitencia, la lluvia, que deterioraban una gran mayoría de estos productos. La intromisión de animales, ¿no? Roedores,
se requería una vigilancia permanente, la contaminación con el polvo y la tierra, y tiempos de secado entre 2 a 30 días. Y esto conducía básicamente a una baja calidad del producto, las mermas, pérdidas por una serie de razones que superaban el 10%. Entonces, se introdujo el tema del secado solar técnico, ¿no? Es un proceso simultáneo de intercambio de calor y masa entre el producto y el aire, ¿no? Entonces, en zonas donde obviamente la humedad del aire era alta, teníamos que utilizar calentadores del aire para rebajar la capacidad de secado de este aire, ¿no? Hemos utilizado diferentes tecnologías dependiendo del producto. ¿No? Acá podemos ver las zonas experimentales, ¿no? Sobre todo en el sur del Perú, en el Cusco, se trabajó con el tema de productos de la sierra, como el maíz, la papa, el café, el cacao, frutas. En Arequipa, la cebolla, en Tacna, los ajíes, las uvas y el orégano. Y obviamente en la zona central de Huaraz y Cajamarca también se trabajó con el maíz morado, la papa y muchos otros productos. Uno de los aspectos importantes, y esto data en las publicaciones que se han hecho, es caracterizar a cada uno de los secadores, ¿no? Obtener sus curvas de secado, los parámetros del secado, que nos ayudaron dentro del diseño. Este es un secador de café tipo silo, ¿no? El aire se calienta en este colector solar y a través de un sistema de ventilación forzada se introduce el aire caliente por debajo del producto y eso es un proceso de secado. En fin, se han ido introduciendo una serie de mejoras en los procesos de secado para, digamos, hacer un secado continuado durante las 24 horas del día, en el caso del café. Los secadores estante para orégano y plantas aromáticas y medicinales también han sido, digamos, evaluadas, dimensionadas, analizadas, ¿no? Para poder proponer luego una especie de manual de difusión, ¿no? En fin, hay una serie de secador Troje para maíz. Estos secadores estamos hablando de la década del 83, 84, ¿no? Estos primeros modelos que también han sido evaluados. El modelo de convección túnel, ¿no? El tipo chimenea, el modelo de convección forzada para diferentes productos que también han sido caracterizados, ¿no? ¿No? Tenemos una variedad de aplicaciones de estos secadores. Los secadores invernaderos, ¿no? Entonces en esa época también también los invernaderos para desarrollar secadores solares, para secar, por ejemplo, el pasto para los animales, secadores de tarwe, papa seca, ¿no? Como ven, en la concepción es tener un invernadero, también han sido catalogados. Secadores para papa, por ejemplo, ¿no? Las primeras experiencias se desarrollaron allá antes de 1980 en el Centro Internacional de la Papa. También se utilizan invernaderos, son tipo bandeja para secar la papa. Secadores de maíz morado, papa y tarwe, ¿no? Una serie de modelos. Entonces, luego de esta fase se hizo una especie de análisis de sostenibilidad técnico, económica y social de los secadores solares, ¿no? Unos propuestos para su difusión masiva, tecnologías adaptadas y mejoradas. ¿No? Empezamos con el secador Troje galinero, ¿no? Este secador puede dimensionarse desde 1 tonelada hasta decenas de toneladas, ¿no? Son secadores que también han sido difundidos
en las diferentes regiones del país, sobre todo en la parte sur. El secado es estacional, no solamente se puede utilizar durante la cosecha del maíz, pero se buscó también opciones complementarias para que el propio secador sea un almacén, pueda ser un gallinero para criar gallinas. En segundo lugar, el secador andamio orégano, ¿no? El primer secador tenía una habilidad técnica, económica y social. Obviamente se tuvieron que hacer estudios de rentabilidad económica, ¿no? El secador andamio, un secador de viento con un techo de plástico para protección de la lluvia. Analizamos la vida útil y también mostraba una viabilidad técnica, económica y social. Lo propio se hicieron para estos productos, ¿no? De secador, cámara de colector. Esto tuvo su versión inicial, ¿no? En secadores desarrollados en Tailandia para secar el arroz. También se adaptaron a las condiciones climáticas de la zona, ¿no? También estos mostraban una viabilidad técnica, económica y social. En el otro caso, una versión mejorada de estos para eliminar la chimenea, secador invernadero para tarwe y papa quinoa, mediana viabilidad técnica, económica, social, altos costos de inversión inicial. En fin, este análisis de viabilidad técnica y social se realizó para la gran mayoría de modelos de secadores que habían sido desarrollados en el marco de este proyecto. ¿No? Entonces podemos ver también, y esta es la pregunta central, ¿no? Miles de secadores, invernaderos, etcétera, etcétera, han sido difundidos desde entonces. ¿Cuántos de ellos subsisten? ¿Cuántas de estas tecnologías han sido sustentables en el tiempo? Entonces, para ello, el proyecto organizó una fase 2 que se denominó transferencia de tecnología y difusión, que contenía básicamente en hacer la evaluación técnica, económica, social, ajustes de diseño, dimensionamientos, materiales, manuales de difusión, estudios de mercado y demanda de secadores, ¿no? Y obviamente el proyecto publicó una serie de manuales de los modelos con más viabilidad económica y obviamente un libro que contenía todas las experiencias, los cálculos, etcétera, etcétera, el llamado libro de teoría y secado solar de productos agropecuarios. Otro de los aspectos dentro de este proceso de transferencia de tecnología es definir la red institucional encargada de hacer la transferencia o la difusión. Entonces, a esta red que constituía básicamente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, ¿no? Se desarrollaron contenidos, se les transfirió todos los conocimientos, las partes tecnológicas, las universidades, ¿no? La capacitación, los días de campo, ¿no? De los agentes, de los técnicos, de los maestros conductores, a quienes se les transfería el conocimiento. También se adoptó por constituir un banco de materiales, ¿no? Para que el usuario común y corriente pueda tener acceso, ¿no? A los materiales. Por lo general eran materiales que podían encontrar en los mercados, ¿no? Mallas, plásticos, etc. La difusión a través de días de campo, ¿no? Eventos, hemos tenido como 4 simposios nacionales sobre secado solar, también ayudaron. La asistencia financiera, créditos, contratos. Más de 40 años atrás podemos constatar de que los procesos de autoconstrucción continúan, ¿no? Podemos ver estos modelos de los primeros secadores
Estos son, por ejemplo, ya modelos que el propio gobierno regional, el propio Ministerio de Energía está adoptando y está difundiendo, ¿no?, a los diferentes productores de las diferentes regiones del país. Es decir, el esfuerzo que se hizo hace 40 años en el marco de este proyecto rindió sus frutos, sobre todo en las tecnologías más adecuadas, ¿no?, las tecnologías más simples. El concepto del invernadero se sigue empleando en este momento en las zonas tropicales para mejorar el secado del café, del cacao, ¿no? Entonces, ¿no?, como podemos ver, ¿no?, las experiencias al 2024. La evolución de los secadores de orégano, ¿no?, en la parte sur del país, ¿no?, ya se ha mejorado con una estantería adecuada, la protección contra lluvia, ¿no?, el secado de ají. Ya son otras opciones, ¿no? Estos son, digamos, innovaciones al 2024. Entonces, todo este proceso nos ha ayudado a entender cuáles son las fases más importantes para hacer sostenible un proceso de transferencia de tecnología en el tiempo. Y no se sigan cometiendo los mismos errores de regalar tecnología, ¿no?, y obviamente al cabo de poco tiempo van abandonando las tecnologías, como lo había señalado el día martes en este taller de invernaderos en el país. Bien, a partir del 87 también se continuó estudiando estos mismos procesos de secado solar a través del marco de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el 5º centenario del descubrimiento, su programa Nuevas Fuentes y Conservación de la Energía, ¿no? Hay un volumen que está también en la web sobre las experiencias de secado de productos agropecuarios en diferentes regiones del mundo. Bien, puntualmente quiero señalar una experiencia, es el Centro de Capacitación para el Desarrollo, ¿no?, que se fundó más o menos a mediados del 2006. Y la idea inicial de este centro era recopilar las diferentes tecnologías en el campo de las energías renovables y seguir difundiéndolas en el marco de las zonas rurales. Pero cuando hicimos el diagnóstico inicial sobre necesidades de capacitación, el tema tecnológico era un tema secundario. Más primaban los problemas de pobreza, de desnutrición, de mejorar habilidades, destrezas de las diferentes familias comunales. Entonces, en forma transversal optamos por enseñar temas de energías renovables. Y la idea es fortalecer y desarrollar capacidades, promover y difundir aplicaciones de energías renovables y capacitar a jóvenes técnicos, profesionales y estudiantes del pregrado, posgrado en temas de energías renovables, ¿no? Entonces, estos son algunos lemas que ustedes conocen: el Amazú, Amaquella, Amayulla, Amamachaj. Y esta es la trilogía básica del Munay, el Yacha y el Llancay, ¿no?, que tenemos un parque demostrativo de tecnologías de aplicaciones de energías renovables, ¿no?, donde obviamente a través de eventos de difusión participan estudiantes, cocinas solares, secadores solares, un parque también sobre plantas aromáticas medicinales, plantas de la zona. Hemos desarrollado algunas tesis, ¿no?, relacionadas a purificación de agua, secadores solares, invernaderos, bombeo fotovoltaico, cocinas mejoradas a leña, biogás.
Este programa de desarrollo social de capacidades continúa hasta estos días en mejorar los aprendizajes, ¿no? El aprender haciendo de mujeres campesinas, de niños, ¿no? Sobre todo en la parte de textilería. Tenemos un centro ecotextil, ¿no? Donde las mujeres siguen, digamos, cultivando el tejido ancestral tradicional, ¿no? El tejido a cintura, el tejido a palitos y crochet, es otra de las actividades, ¿no? El utilizar plantas nativas para el teñido de sus lanas, la difusión de estos tejidos en ferias nacionales e internacionales, temas de corte, confección, carpintería, cocina y repostería andina, ¿no? El uso de las cocinas mejoradas a leña, ¿no? Esta es una cocina mejorada desarrollada en el contexto de nuestro centro, ¿no? Con un pequeño horno para poder realizar algunas tortas, algunas comidas también tradicionales, y este es el cuy, ¿no? Mejorando las actividades productivas, ¿no? Hortalizas, o sea, transversalmente siempre vamos enseñando a los asistentes a los diferentes programas de capacitación una serie de opciones que les permitan mejorar sus capacidades, ¿no? E iniciar emprendimientos familiares. No, es permanente nuestra actividad de difusión de secadores solares, ¿no? En las diferentes zonas, comunidades campesinas. Trabajamos también con profesores rurales, ¿no? Para tocar temas sobre aplicaciones solares y medio ambiente. Actividades permanentes de promoción y social, de promoción y difusión social. También tenemos un programa de capacitación, difusión y en aplicaciones de energías renovables, más de 20 experimentos donde regularmente asisten estudiantes del pregrado o posgrado de universidades del país y tienen un acercamiento, vamos a decir, a la realidad socioeconómica de comunidades campesinas que desde lejos no se observa, no se siente. Bien, hemos sido partícipes también de eventos relativos a la organización, por ejemplo, de los simposios de energía solar. En noviembre del 2010 se desarrolló uno de los eventos más importantes en el país, fue la 4ª Conferencia Latinoamericana de Energía Solar y el 17º Simposio Peruano de Energía Solar, donde nuestro centro recibió a la gran mayoría de los participantes en este evento y se hizo una interacción tecnológica entre diferentes actores. Bien, entonces yo creo que estas experiencias, por algunos olvidadas, por otros no conocidas, sobre todo los más jóvenes, nos ayudan a mejorar los emprendimientos futuros, nos ayudan a mirar con mejor visión, ¿no? Los proyectos que estamos emprendiendo, las innovaciones que estamos emprendiendo, para que sean sostenibles en el tiempo. Si son aplicaciones sociales, tenemos que pensar en que estas van a servir, van a resolver necesidades, ¿no? Objetivas de la población. Y la sostenibilidad se va a dar en la medida que el usuario adopte estas tecnologías, ¿no? La incorpore en su sistema productivo, ¿no? Es por eso que muy pocas de las tecnologías desarrolladas hace 40 años atrás subsisten por sus propios medios, por las ventajas que han encontrado los propios usuarios, por la necesidad que tienen de seguir reproduciendo estos modelos, ¿no? Entonces yo creo que esto es
vamos a decir, una experiencia muy útil que hemos querido resaltar en esta presentación. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, muchas gracias al doctor Sanabria por compartir nosotros su amplia experiencia y sus aportes a la difusión y al desarrollo de las energías renovables en nuestro país. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que realizar, este es el momento. Por allá, por favor. Doctor Sanabria, cuando usted exponía los diferentes métodos de secado, ¿hay una evaluación, hay un método para decidir este método produce más secado que el otro? ¿Cómo se cuantificaría el proceso? Solamente un comentario complementario. Mi pregunta nace por el que tengo experiencia indirecta de que el agua cuando se adhiere a la superficie, especialmente las primeras capas, son bien pegajosas. Es difícil de sacarlo. Entonces, por eso me motivaba la pregunta para usted. De repente no tiene ese requerimiento de capas muy pequeñas, ¿no? De repente más relajado. ¿Cómo se cuantificaría la eficiencia del secado entre un método y el otro? Claro, en términos generales nosotros hemos encontrado que los métodos tradicionales son eficientes de por sí. O sea, el usar una superficie, un patio, digamos, extender los productos y exponerlos a la radiación solar. Entonces, al comienzo, estos productos tienen una gran humedad superficial, entonces se requiere mayor cantidad de aire para poder extraer la humedad superficial. Continuando el proceso, el sol ayuda a, digamos, a mejorar las condiciones, es decir, ejerce una presión sobre el vapor en el interior, en los intersticios de los granos, vamos a decir, para que estos migren hacia la superficie. Entonces, por ejemplo, en el secado del maíz se sigue usando este método, ¿no? En muchas partes del país, es decir, extender. Pero una de las ventajas de introducir el maíz en una especie de gallinero es evitar las mermas, las pérdidas, evitar los costos que requieren estar 30 días al pie del lugar donde se seca, porque necesitamos vigilar, hay animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en otros casos, como en el café, ¿no? En el café, en realidad, también es un proceso cuyo enemigo principal es la lluvia. Generalmente la cosecha del café coincide con la estación de lluvia. Y entonces el productor tiene que estar corriendo apenas llueve, juntar su producto y ponerlo a buen recaudo, o extender una toldera, ¿no? Entonces, hemos visto que es mucho más eficiente ponerle un techo simple sobre la superficie de secado tradicional, ¿no? En todos los casos hemos visto el tema de costo-beneficio. El introducir un ventilador en un secado un poquito más sofisticado, también eso trae algunas consecuencias, ¿no? En todos los lugares no hay electricidad, ¿no? Si es una cooperativa que tiene, digamos, está conectada a la red, sí es posible. Pero la gran mayoría de estos modelos han sido orientados para que satisfagan necesidades de pequeños productores. Y en muchos de estos lugares no hay. Cuando la cosa es muy sofisticada, ¿no? Y esto lo hemos podido notar en las cocinas mejoradas a leña, ¿no? Es decir, ponerle vamos a decir, regular el tiro de la chimenea, ¿no? A través de un dispositivo, o regular el ingreso de aire, o el usar cocinas solares, ¿no? Eso no está adaptado a la mentalidad de las mujeres, eso es muy sofisticado. Dicen, no, si me dices que tengo que sacar la compuerta más arriba, más abajo, mejor no lo uso, ¿no?
O si tengo que mover mi cocina mejorada, o mi cocina solar cada media hora para seguir el sol, eso es muy complicado, mejor me voy a mi sistema tradicional. Entonces tienen que ser modelos prácticos, donde no haya, digamos, mayores complicaciones para el productor, ¿no? Entonces, yo creo que hemos tenido éxito en la medida que estos modelos han sido orientados a las familias que tienen, vamos a decir, producciones de 1 tonelada hasta 50, 100 toneladas, ¿no?, de maíz en este caso, o en el caso del orégano también, ¿no? Entonces yo creo que se ha hecho bastantes estudios sobre la física del proceso de secado, ¿no? Entonces yo creo que el libro de teoría y práctica de secado solar y los manuales ya están en la red Manfred, ¿no? Ya. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bien, entonces Bien. agradecemos Muchas gracias. al doctor Sanabria por su brillante exposición y pedimos un voto de aplauso. Antes de concluir, les quiero recordar nada más por encargo de la comisión organizadora de que a las 2:30 empiezan las presentaciones de las ponencias y no olvidemos que hoy día también es la reunión de los socios de la APES, ¿no?, al terminar las ponencias. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos esta tarde. Almuercen algo rico. Por favor, Franco Villanueva, Julio Oré, Clever Janampa, Melvin Peinado, Pedro Flores o Walter León.